Ahora vamos a hablar con Soledad Gennari. Ella es, ustedes saben, vocal del Tribunal Superior de Justicia y está acompañada de Carla Pandolfi, que es la secretaria de Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia. Bienvenidas, buen día, ¿cómo están? Buen día, Alejandro. ¿Cómo andan, bien? Muy bien, gracias. Bueno, gracias a ustedes por venir, a ver, ¿ustedes saben dónde está el monolito? No. Bueno. Porque plantearon dudas, ahora sí que no vamos a contestar. Claro. Si hay dudas no vamos a contestar. Claro. No vamos a responder. No vamos a responder. No vinimos a eso. Bien. Bueno, a ver, tenemos que comenzar hoy con la columna que vamos a tener cada semana con Soledad, y hoy estamos preparados para hablar sobre un tema que han traído ellos, que están trabajando y mucho, que tiene que ver con el registro de violadores, Soledad, ¿no? Sí. Bueno, es una historia bastante larga dentro incluso de la legislación neuquina. Es una ley que lleva ya muchísimos años. Sin embargo, recién hace poco tiempo se implementó materialmente. Más allá de que estuvimos adheridos, después cambió la autoridad de aplicación, que terminó finalmente en el Poder Judicial. Estamos adheridos a la ley nacional, que es la última modificación que hizo, y después se modificó la autoridad de aplicación. A partir de ahí el Poder Judicial encaró una serie de gestiones para poder llevar a la práctica, porque claro, la ley tiene objetivos muy importantes y es muy ambiciosa, pero la implementación es muy compleja, esa es la realidad. Teniendo en cuenta además que los registros son provinciales, o sea, tenemos un registro nacional, pero a la vez cada jurisdicción puede crear su propio registro de condenados sexuales. Y hoy, ¿en qué trámite estamos con ese tema? Hoy un poco la idea es contar una serie de acciones que hicimos la semana pasada, pero en principio el estado actual es: la ley está implementada en el sentido que hemos dispuesto organismos y funcionarias responsables de cada una de las secciones del RIPECODIS, tanto de lo que es el banco genético como el registro propiamente dicho de condenados, que ahora si querés vamos a profundizar sobre cuál es cada uno. Después se reglamentó, porque obviamente todo lo que establece la ley en cuanto al pedido de informes, cómo se obtiene esta información, para qué sirve esta información, el carácter de la información, cuál es el rol de la policía, todo esto requería una reglamentación. También se reglamentó. A su vez también necesitábamos un software para poder administrar esta información, y a su vez también necesitamos un elemento tecnológico que se llama secuenciador de ADN, que hace aproximadamente un año que estamos, un año, gestionando el pedido, porque el Poder Judicial en este momento no lo puede comprar. Es una aparatología muy pero muy cara, cuyos insumos también son importados, que hoy tiene un precio en dólares que va oscilando todas las semanas. Y si bien estuvimos muy cerca de obtenerlo, en este momento no contamos con esa tecnología, no nos vamos a rendir en conseguirlo, pero sin embargo fuimos buscando distintas opciones, que un poco la idea es contar ahora que tiene que ver con lo que hicimos la semana pasada. ¿Y querés que hablemos sobre el registro en sí o sobre lo que están desarrollando desde la semana pasada? Un poco, Carla, si querés contar en qué consiste el registro de las dos secciones, como para que la gente conozca de qué se trata. Por favor. El registro es para todos los delitos de condenados sexuales. Las dos secciones a las que refiere la doctora Gennari son una parte vinculada a todos los datos antropométricos, que se realizan cuando una persona está condenada con sentencia firme, todo lo que se llama señas particulares, cuando se describe si el imputado finalmente condenado tiene tatuajes, señas particulares, marcas que lo pueden identificar. Se ha aprobado un reglamento y una ficha de identificación que se utiliza en toda la provincia, para lo cual le hemos pedido colaboración a los jueces penales que ordenen que se llene esa ficha, y el Ministerio Público Fiscal
lo mismo que se persiga el llenado de esa ficha para poder contar con esos datos y poder completar todo lo que se requiere de la persona condenada. Y por otro lado está el registro del ADN, netamente, que es la extracción de la muestra de sangre con el análisis del ADN. Todo eso va a un banco de datos, tanto de los datos que describí de la primera sección como de la segunda, y la idea es buscar un software que sea integral y superador para que pueda almacenar toda esta información. Se está averiguando con la provincia de San Luis, que tiene un software que ya incluye todas estas, las dos secciones, y que permitiría tener sistematizada toda la información, cosa que uno ingrese, el nombre con ciertas características, y pueda hacer un cotejo rápido para que arroje un resultado de si hay, una coincidencia entre la muestra que incorporo o entre los datos que estoy incorporando con, dentro del banco de datos en cualquiera de sus secciones. Hoy, ¿es aplicable el registro? Hoy el registro está vigente. Está vigente. Lo que hicimos fue, ya que no podemos contar con el secuenciador aún, si bien la provincia tiene un secuenciador en el laboratorio central, y con lo cual nosotros tenemos un convenio, estamos trabajando en hacer aplicable ese convenio, que hoy realiza afiliaciones, especialmente en materia de familia, en poder ampliar los servicios que le presta al Poder Judicial a otras ramas, de la justicia, que no solo sean filiaciones, sino poder realizar otros estudios de ADN para otros tipos de casos. Sí, la idea es un poco... Claro, la idea es, como no tenemos el secuenciador de ADN, que era como el corazón del laboratorio genético que tenemos proyectado, que sería el laboratorio de genética forense, que tenemos el espacio y está proyectado. La idea ahora es empezar, en el mientras tanto, a buscar otras alternativas superadoras a lo que tenemos hoy. Hoy, cuando extraemos una muestra de ADN, lo que en el marco de una investigación penal, por ejemplo, tenemos que enviar la muestra a distintos lugares. Uno es en Bariloche y el otro es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo considero que esto, de alguna forma, implica una afectación al acceso a la justicia en términos amplios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para identificar restos, nosotros tenemos que esperar un montón de días. Entonces, si uno se pone en la perspectiva, por ejemplo, de la víctima o el familiar de una persona que se encuentra formalmente desaparecida, aparece restos o un cadáver y hay que identificar rápidamente, esa espera, yo no puedo dejar de pensar en eso también, aparte de que serviría para tener filiaciones mucho más rápido, más allá ahora de esta colaboración con el laboratorio central. Pero a su vez implicaría empezar a tener no solo el registro de condenados, sino una sinergia y una velocidad en las investigaciones penales que incluso va mucho más allá de la identificación. Acabo de dar del ejemplo de una víctima de un delito, ¿no? Hablo de también el autor o la autora. Entonces me parece sumamente importante que esto nunca lo abandonemos como objetivo, ¿no? Tener un laboratorio de genética forense propio. Sin embargo, una de las cuestiones que trabajamos la semana pasada, entre otras cosas, para fortalecer este registro que se encuentra vigente, que está funcionando, es creamos un equipo de seguimiento específico. ¿Qué quiere decir? Esto es tan complicado porque lo que te contaba recién, Ale, es que todas las provincias tienen sus propios registros y además tenemos que dialogar con Nación y colaborar con el Banco Nacional. ¿Qué hicimos la semana pasada? Armamos un equipo específico que se ocupó de esto, la superintendencia también, que convocó una reunión con referentes de distintos organismos, por ejemplo, representantes del Ministerio Público Fiscal, del Colegio de Jueces, la directora de la parte de lo que es el registro propiamente dicho de la sección 1 y la directora de la sección 2, por ejemplo, que es la directora del Cuerpo Médico Forense, que es del Banco de Datos. Sí. Todas estas personas nos sentamos en una mesa y dijimos, bueno, ¿cómo tenemos que hacer para seguir mejorando? En esto de la mejora continua, ¿cómo podemos convertir al registro no en una cuestión que está funcionando y que anda bien? No, tiene que optimizarse permanentemente.
Uno de los desafíos más importantes es que tenemos que recibir información de otras provincias, compartir información, dialogar con las otras provincias y administrar esa información. Para lo cual el software que teníamos nos quedaba un poco limitado porque, si bien es excelente, administraba solamente la sección genética, por decirlo de alguna manera, el banco de datos. Ahora lo que hacemos es migrar a un nuevo sistema, que estamos por firmar un convenio con la provincia de San Luis, que era lo que recién refería Carla, donde vamos a adquirir un software elaborado en San Luis, que es un software que administra las dos secciones integralmente, que dialogan, ya sea el registro de condenados propiamente dicho y el banco genético. Y a su vez, el lunes, en el foro patagónico, vamos a proponer que trabajemos todas las provincias patagónicas en un bloque único, así como se hizo con el sistema de capturas, que se unificó la información. Queremos trabajar hacia no solo fortalecer el modelo del registro de condenados sexuales de Neuquén, sino fortalecer toda la información en el bloque patagónico. Y una de las primeras medidas que tomó el registro fue oficiar a todas las provincias del país, incluyendo a Cava, para que nos remitan quiénes eran las que tenían en vigencia el registro, y a su vez al Registro Nacional de Reincidencia, que tiene la obligación, digamos, de informar, y nosotros recíprocamente de informarles a ellos para ir, digamos, acumulando esa información. Las provincias muchas veces son reticentes en, bueno, si vos no me mandas, yo no te mando. Entonces, bueno, esto de dialogar y poder generar una sinergia de trabajo en pos de la mejora de la comunidad y tener la información, o sea, Río Negro y Neuquén, cruzamos un puente, claro. Y, digamos, mejorar, poner más elementos para la investigación es fundamental. Debe tener que ver también en esta ida y vuelta la generación de confianza, ¿no? A partir de la sistematización. Y porque de lo que están hablando, datos, ¿no?, sensibles, porque, bueno, por ejemplo, acá estuvimos trabajando. Lo que queremos transmitir es la complejidad, claro, de la tarea que estamos llevando adelante, porque estamos administrando datos sensibles. Por su parte, por otra parte, tenemos que, de alguna manera, protocolizar sin violar la independencia judicial, empezar a protocolizar formas de trabajo respetuosas de las garantías constitucionales, pero hay una realidad. La ley, tanto en el artículo 4, 5 y 6, establece obligaciones puntuales, que es oficiar el registro, informar cada condena y a su vez ordenar la extracción de la muestra. Entonces, ahí es donde la semana pasada nos sentamos tanto con el Ministerio Fiscal como con el Colegio de Jueces para acordar una forma de trabajo, porque nadie duda de la vigencia, obligatoriedad y hasta yo diría necesidad de cumplir con esta ley. Y necesitamos precisamente la colaboración de todos los que integran el sistema judicial propiamente dicho, principalmente los integrantes de los colegios de jueces, o sea, que en las sentencias incluyan justamente todo lo necesario para que este registro, aparte de comenzar a funcionar, se fortalezca permanentemente y se nutra de datos, que lo que necesitamos es datos. ¿Se pusieron plazos? Plazos, sí, todos los meses vamos a ir haciendo informes de avance que van a ser oportunamente elevados al tribunal. Y por otro lado, estamos trabajando en un convenio, en el primer convenio interjurisdiccional, o sea, Neuquén en este punto lo que queremos es Neuquén, y a través del foro también patagónico, que es lo que vamos a tratar el lunes, que fue una de las sugerencias de Carla en su momento, es empezar a trabajar a nivel bloque regional, pero Neuquén de alguna manera propone ir un paso más allá, generar convenios, primero esto, protocolizar dentro del Ministerio Público Fiscal y dentro del Colegio de Jueces cómo van a trabajar para poder ir nutriendo el registro, porque esto es por sentencia, ¿no? Claro. Y por otro lado, vamos a firmar el primer acuerdo interjurisdiccional con Salta. ¿Por qué? Porque Salta nos está pidiendo datos. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a empezar a firmar convenios marcos con todas las provincias para, más allá de la información que hemos recibido ya, porque el registro tiene información ya, lo que queremos es empezar a formalizar estos canales, pero a su vez fortalecerlos, ¿no? Que sea un diálogo permanente interjurisdiccional. Lo ideal sería que exista un único registro. A ver, esto es sentido común. Sí. Pero bueno, depende de cada provincia la fortaleza y el vigor que le va a dar a esta herramienta, ¿no? Después se generan muchas discusiones jurídicas sobre en qué momento le vamos a mostrar la muestra, hasta cuándo la sentencia está firme. Entonces, o sea, muchas veces surgen este tipo de cuestionamientos, de discusiones jurídicas,
En definitiva, lo que se le plantea a los jueces es que cuando la decisión esté firme, o sea, cuando cumpla las instancias de revisión previstas en la ley, bueno, ahí se debe realizar la extracción de sangre, un poco que ellos mismos se pongan de acuerdo, pero que no se olviden de ordenarlo en la sentencia, claro, para que efectivamente se cumpla. Si no, el registro se queda sin herramientas y tiene que empezar a mandar oficios, generar otro tipo de comunicaciones, y ya, bueno, se generan tardanzas innecesarias. Entonces, que lo tengan en consideración al momento de resolver, digamos, cuando condenan a alguien, que eventualmente ordenen la extracción de la muestra cuando quede firme la sentencia. Santiago. Sí, a mí, digamos, es uno de los temas que más enerva de los abusos, ¿no? Yo creo a la sociedad en términos generales. De hecho, hubo un par de acontecimientos ahora en estas últimas horas con respecto a esto, de vecinos que se han enojado con presuntos abusadores. ¿Cuánto más perjudica a una persona que ya fue condenada por abuso en términos de cantidad de años, en términos legales? Es decir, estamos hablando de que el reincidente tiene una pena muchísimo mayor, digo, por todo este trabajo del registro, ¿no? ¿Se entiende mi pregunta? Es una herramienta, en definitiva, para dejar algo en claro. Por ejemplo, ¿qué dice la ley? Cuando, por ejemplo, en un lugar se encuentran restos no identificados de el autor o la autora de un hecho, inmediatamente si uno extrae esa muestra, ¿qué hace con esa muestra? ¿Con qué la machea? ¿Con qué la compara? Claro, ¿con qué la verifica? Nada, porque nosotros no tenemos como herramienta de investigación, ahora la estamos armando, ¿no? Claro. Que por eso es la importancia. Exacto, claro. Y recordemos, ¿qué delitos están incluidos dentro del registro de condenados? Delitos contra la integridad sexual. Hay otros países que avanzan y van a un registro genético de delitos en general, que es lo que vemos siempre en las películas, por ejemplo, en CSI, donde tienen el CODIS, que es un sistema de administración de datos genéticos y perfiles antropométricos incluso diría mundial, porque hoy yo presencié el año pasado una presentación en Thomson Reuters donde mostraban que tienen una base de datos mundial prácticamente, porque van dialogando con otros países, van obteniendo información y bueno, ¿qué hacen? Incorporan un autor desconocido o una autora, porque a veces me critican que digo autor, pero eso, bueno, es genérico. Se incorpora esta muestra, se machea permanentemente en cuestión de segundos este autor desconocido. Si figura en el registro, si ya cometió un delito de cualquier tipo en Estados Unidos, aparece, digamos, el perfil, aparece la identificación. Y en esto tengo que reconocer que una de las personas que está impulsando en este momento eventualmente poder acceder a un sistema como el CODIS es el fiscal general, José Jerez, que siempre está trabajando para poder mejorar la cuestión infotecnológica de las investigaciones. Bien. Perdóname, de cualquier manera lo que vos decías puede tanto perjudicarlo si ya tiene antecedentes como beneficiarlo, porque si vos tenés la base de datos y te hacen un cotejo y no, digamos, no coincide tu muestra de dato biológico con el que hay, también es un elemento de exculpación. De hecho, así nació hace muchos años, y digamos, con el proyecto Inocencia en Estados Unidos, claro, con la cantidad de condenados que había inocentes, así, digamos, un poco cuando aparece el ADN y las muestras de ADN y las personas que seguían reclamando su inocencia, mucha gente que seguía reclamando su inocencia, cuando aparece el método del ADN, bueno, pudieron demostrar su inocencia, claro, a través del ADN. Pues digamos, se pudieron preservar un montón de muestras biológicas que las seguían guardando, se mejoró el método y pudieron demostrar su inocencia. Entonces, o sea, tampoco puede ir para un lado o para el otro. Exactamente, es una muestra, es una garantía, muy bien. En realidad. O sea, es una muestra objetiva, es un método científico. Entonces, bueno, sale como salga, como deba salir. Bien. ¿Algo más, Sole? No. 9:07. ¿Nos vemos la próxima semana? Por supuesto, acá vamos a estar. Muchísimas gracias, Soledad. No, gracias a ustedes. Carla, muchísimas gracias, un gusto, ¿eh? Igualmente, gracias. Soledad Gennari, Carla Pandolfi han pasado por La Primera Mañana, 9:07. Por eso yo te digo